Buenas, mi nombre es Juan David Cañate y les voy a hablar sobre el conceptismo y el culteranismo del señor Máxime Chevalier. De la materia Literatura Española, la profesora Sandra Gamboa, de la licenciatura de Lengua Española y Humanidades semestre 3. Vamos a hablar sobre estas dos corrientes que a su vez del barroco, o sea, dos corrientes literarias que pertenecen a lo que es ese momento del barroco. Y aunque se puede manifestar o afirmar que estos dos estilos literarios son opuestos, en sí los dos como tal buscan la complicación formal. Primeramente vamos a hablar sobre lo que es el conceptismo, entendiendo que el conceptismo como corriente literaria que da como relevancia lo que son los conceptos con el fin de realzar y impresionar la inteligencia o ese deseo de decir muchas cosas con pocas palabras o hacer un elipsis de las palabras o de los conceptos en algo más resumido. Es su propósito. Dentro de las características que tiene el conceptismo, podemos mencionar que usa o se utiliza las frecuentes metáforas, los juegos de palabras, el estilo corto, breve que se da en este y preciso y conciso, el cual estábamos mencionando el elicio, o sea, la eliminación del relleno y sobresale lo importante, lo relevante que se quiere manifestar o demostrar. Y obviamente la eliminación de esas palabras que están como de más. Dentro de las características encontramos también la antítesis de las palabras, esas frases o ideas. También podemos encontrar comparaciones de enigmas, contrastes entre muchas parecidas. Y el máximo referente que podemos mencionar que es Francisco de Quevedo. Francisco Quevedo, que fue un gran escritor español destacado de lo que fue el siglo de oro. Vamos a ahondar cortamente lo que es su biografía de este autor, ya que es muy relevante dentro de lo que es el conceptismo como tal. Entonces, rápidamente diremos que es español, el cual nació en la ciudad de Madrid en 1580 y murió en 1645, en la cual su vida la desempeñó en el palacio como en Italia. O sea, tuvo varios periodos de, de gran aporte a lo que es esta corriente literaria. Dentro de la forma o esa manera de él manifestar la corriente literaria, podemos resaltar que, que están las antítesis, la belleza en contraparte con la crueldad, la nobleza en contraparte con lo plebeyo y el amor en contraparte con el odio. O sea, manifestaba esas antítesis de los diferentes conceptos que sobresalen en la sociedad y sobre todo en lo que se conoce popularmente. Entonces él lo manifestaba y lo plasmaba en los diferentes escritos y poesías. Y podemos mencionar que su fuerte obviamente era la poesía amorosa, lo cual lo destaca como poeta y sobresale su amor constante más allá de la muerte, que es un escrito muy importante de él. La sátira obviamente sobresale como característica de su estilo y en él logra su máximo esplendor por el uso de la hipérbole, de la exageración o la disminución de las cualidades, vulgarismo y juego de palabras. También podemos encontrar como característica lo que es moral y lo espiritual, que hacen en sí una cuestión de la asistencia y el más allá, mientras que en los romances su punto o su tema es de corte más popular como tal.
Irónicamente y trágica, podríamos decir, fue su muerte, ya que unos versos que fueron malintencionados de parte de él, lo que provocaron su muerte. Dentro de sus obras podemos mencionar como ejemplo Miré los muros de la patria mía, que fue publicado en 1648 en el Parnaso español. Dice así el fragmento de Miré los muros de la patria mía. Entre comillas, miré los muros de la patria mía, sin un tiempo fuertes, ya desmoronados de la carrera de la edad de cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, que en sombras hurtó su luz al día. Entré a mi casa y vi que amancillada de anciana habitación era despojos mi básculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada y no hallé cosa en poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Entre comillas, cierra comillas. Es un fragmento de lo que es este escrito, en el cual él, de cierta manera, plasma las diferentes características que estábamos mencionando anteriormente, como es la vida, la muerte, esas contrapartes, esas antítesis de muchas de las cosas que de pronto el autor estaba experimentando y que tenían que ver mucho con lo que es lo popular y también la literatura de ese tiempo. Dentro de las obras de Quevedo podemos mencionar que su fuerte fueron las obras poéticas, obviamente, y en este caso las obras de Quevedo tienen dos caras. Estas dos caras podríamos mencionar una cara más formal y más seria, de cierta manera, y la otra cara más satírica, más burlesca o más libre, de cierta manera. Y en estos escritos en un tono, de cierta manera, un tono grave y angustiado, llegando a situarse en el cruce de dos tradiciones filosóficas, como son el estoicismo y la moral cristiana. La poesía religiosa de Fernando de Quevedo se basaba en expresar lo que era el arrepentimiento y del pecador, entre otras cosas, como el escrito del Parnaso, publicado en 1648, que ahí estaba el fragmento que mencionábamos anteriormente, el Sueños y Discursos, que fue publicado en 1627, e Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplos de vagabundos y espejos de tacaños, publicado en 1627. El culteranismo. El culteranismo también es una corriente literaria, pero también en contraparte, podemos decir, de lo que era el conceptismo, esta cultiva la forma de las palabras, dejando de cierta manera en punto secundario su contenido y pretende realmente crear más ese mundo estético, mundo de belleza dentro de lo que son los escritos de las poesías, y no pretende realmente aclarar el mensaje o el significado, sino más bien impresionar, confundir con lo que era laberíntico, lo sensorial, lo disperso de la expresión, de cierta manera. Dentro de las características que encontramos del culteranismo, primera es el abuso del hiperbatón, que es esa exageración o disminución de las diferentes expresiones, el abuso de la metáfora, el uso de los cultismos, palabras tomadas del latín de ese tiempo y del griego, el uso de las palabras parónimas, palabras de sonido parecido, ejemplo, nubes y naves, gradaciones, listas, ornamentales, las citas mitológicas muy importantes que se hacían en los escritos, en las poesías, en este caso, eran mitológicas y a su vez eruditas.
Su máximo representante, obviamente, vamos a mencionar que fue el señor Luis de Góngora, autor de Mientras por competir con tu cabello. Y podemos mencionar que también el culteranismo también generalmente se le llega a decir gongorismo también, porque por su mayor representante, que fue Luis de Góngora. Y también junto a él hay otros representantes como Juan de Mena y Fernando de Herrera. Dentro de las características del culteranismo del señor Luis Góngora, podemos mencionar que él nació en 1561 y su deceso fue en 1627, entendiéndose como el mayor exponente de este movimiento literario. Su poesía realmente iba más allá del límite estético del barroco, considerándose así poesía límite. Él recibió órdenes menores para establecerse en lo que era el palacio a servicio de Felipe III. Y la vital o importante resaltación de lo que él hacía entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Dentro de las otras características del culteranismo de Luis Gorgona encontramos lo que es sus obras que se destacaban por su popularidad dentro de la sociedad y su carácter, y a su vez su carácter o su personalidad culta de estas obras. Él desarrolló y de cierta manera creó durante toda su vida la letrilla y lo que es el romance, con cierto tinte satírico y hasta burlesco. También una de las cosas también importantes dentro de este movimiento eran los sonetos, expresión obviamente también de la poesía, con diferentes temáticas que él abordó, pero bajo esta misma línea del culteranismo. Podemos mencionar que la crítica como tal lo señala como el ejemplo más significativo del culteranismo, una obra de él que se llamaba La fábula del Polífemo y Galatea de Góngora, en cuya primera estrofa aparecen de cierta manera esas características o esos procedimientos de lo que es el culteranismo. Vamos a, de cierta manera, a mencionar un fragmento que dice así, comillas, un momento era de miembros eminente, este que de Neptuno, hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, emulo casi del mayor, lucero, cíclope, a quien el pino más valiente, bastón, le obedecía tan ligero, y el grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado, negro el cabello, imitador hundoso de las oscuras aguas del leteo, al viento que la peina proceloso vuela sin orden, pende sin aseo, una torrente su barba impetuosa, que adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda, tarde o mal o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. No la trincaría en sus montañas fiera, armó de crueldad, calzó de viento, que redima feroz, salve ligera, su piel manchada de colores siento, pellizco y yala que en los bosques era mortal horror, al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Cercado es cuanto más capaz, más lleno de la fruta, el zurrón, casi abortada, que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada. La selva a quien le da rugas el heno, la pera de quien fue cuna dorada, la rubia paja y pálida tutora, la niega avara y pródiga la adora.
Dentro del cuadro comparativo podemos mencionar las diferencias entre lo que es el conceptismo y culteranismo. Nos mencionaba Maxime Chevalier y ciertamente a Avellán. Dentro de las características que diferencian al conceptismo mencionamos los autores en sí hacían un resalte, un hincapié en lo que era el significado de las palabras y en las relaciones entre ellas. También tenía una tendencia al lenguaje conciso y lleno de contenido, a su vez de información. Empleaban las metáforas, la alegoría, la antítesis, el paralelismo. También encontramos las diferentes formas para establecer relaciones entre conceptos y evitaba descripciones directas, y realmente su intención era comunicar numerosas ideas con la mayor precisión posible. La ironía también una característica que diferencia, de cierta manera, la anfibología, los equívocos, las paradojas, que muchas veces se mencionan en las diferentes poesías que manifestaba esta corriente literaria. Los seumat figuran entre los recursos más utilizados en la poesía. Este estilo, como ya entendemos, se expresa en prosa y estos escribían con un propósito para realzar o para la inteligencia como tal, o sea, para el conocimiento, para las personas cultas, de cierta manera se podría mencionar. En cambio, el culteranismo, su mayor énfasis era en la forma y en la estética, o en esa forma, de cierta manera, esa belleza en la forma en que se escribían las palabras o se mencionaban como tal. Las innovaciones y aportaciones que se le hacían al lenguaje en el gusto latinizante, etnologismo, cultismos. Los autores del culteranismo escribían para los sentidos como tal. O sea, su propósito era para los sentidos, para realmente esas personas que podían, de cierta manera, hacer lucir lo que es esa estética. Este estilo se expresa principalmente en la poesía, como también es el conceptismo, la utilización de las características y recursos de hipérboles, metáforas, paronomasias, perifrasias, etc. Latinización de la síntesis mediante un extremo violento, un hiperbatón y el uso de ciertas fórmulas como tal. Este estilo era esplendoroso, que buscaba llamar la atención del lenguaje sobre sí mismo. Y los autores escribían ciertamente para los sentidos. En contraparte al conceptismo, que escribían para el conocimiento e inteligencia. Dentro del contexto histórico de España en el siglo XVII, encontramos que Europa se debatía en una crisis política y una economía en recesión con tensiones sociales. Los campesinos abandonaron lo que era el campo para buscar obviamente ese trabajo, ese progreso en la ciudad. Y esto de cierta manera provocó un éxodo y ciertamente que aumentara la pobreza y el mendicismo en la ciudad, los pícaros, delincuentes, etc. Y esta crisis se debe al deceso principalmente del oro que llevaba de América, el coste de los conflictos bélicos, el desmoronamiento de la agricultura y el derroche de la corte. También otro contexto histórico dentro de este siglo era que la nobleza y el clero, apoyados por lo que era la monarquía, refuerzan su poder. La sociedad barroca se debatía en lo que era la suntuosidad, el lujo y los sueños de grandeza. En la biografía podemos encontrar a Maxime Chevalier y el conceptismo de Góngora de Arellano,
Gracias.